Bueno, las manzanitas podridas en todos los poderes caen a través de controles sociales, de controles de la sociedad civil, controles del poder legislativo, controles del mismo poder ejecutivo que deberían aplicársele al poder judicial a través de auditorías patrimoniales, controles del mismo poder judicial a través de consejos de la judicatura autónomos que no estén llenos de gatos de mafiosos y de gatos de políticos. El tema es que el político mexicano, como el político ruso y el político de algunos países donde trabajo, se ha acostumbrado a vivir sin controles. Y es una dolce vita vivir sin controles, porque ¿viste? A todos nos gusta trabajar sin controles, pero sin controles los incentivos que tenemos las personas cambian, nos volvemos un poco menos cuidadosos y en algunos casos de personas que no tienen escrúpulos se vuelven más corruptos y más mafiosos. Entonces necesitamos controles sociales y el planeta está lleno de buenos ejemplos de países con gobiernos de izquierda y de derecha que trajeron controles sociales. Controles de sociedad civil quiere decir controles de auditoría ciudadana. ¿Tú puedes creer que en Brasil desde el año 89 del siglo pasado la sociedad civil por ley se constituye en redes de sociedad civil auditora? O sea que entran a los municipios a auditar las contrataciones públicas, entran al Poder Judicial a auditar a las sentencias y a los fiscales, los auditan, les auditan sus decisiones. Y después esas auditorías van a parar a órganos del Estado, del Poder Legislativo y de la Auditoría General de la República en algunos casos, y se lo sanciona. Pero eso requiere que el presidente López Obrador le tenga realmente confianza a la ciudadanía y promueva una ley antimafia de participación ciudadana. Y esa ley antimafia de participación ciudadana necesita un capítulo dedicado a auditorías ciudadanas, que auditen a los jueces. Parece ciencia ficción lo que te estoy contando, pero fíjate que en Estados Unidos hay órganos sociales llamados Court Watch, que son órganos de sociedad civil, que de ahí salen muchas veces las denuncias al FBI de jueces corruptos norteamericanos o de fiscales corrompidos, especialmente, como tú sabes, en algunos estados norteamericanos a los jueces se los elige a través de procesos electorales, a veces hay corrupción. Y ahí entra la sociedad civil a auditarlos. Y eso no existe en México. México es un país que viene de una tradición del partido único de Estado y después cuando vino la transición los demás partidos se empezaron a comportar como el PRI. Entonces no hay una tradición en México de auditorías ciudadanas y de órganos autónomos del Estado que realmente tenga dientes y que a estos jueces se los controle, como el de Romero de Champs y a muchos otros jueces que venimos denunciando y escribiendo desde hace años. Yo vengo señalando a este tipo de jueces y fiscales desde hace muchos años y no hay ningún gobierno que proponga este tipo de controles. Se necesitan 4 controles que se le apliquen a los jueces en los países como Francia, Brasil, Colombia, y una vez que se les aplican esos 4 tipos de controles, el control de auditoría social, el control del poder legislativo, el control de la Auditoría Superior de la Nación y el control del mismo Poder Judicial a través de un órgano como que se llama Consejo de la Judicatura, vas a empezar a tener menos corruptos y menos abusos de discrecionalidad. Y por ahí va la solución, pero se necesita liderazgo. Y un liderazgo del presidente López Obrador que incorpore, que él mismo diga, yo creo en la ciudadanía, la cuarta transformación tiene que tener a la ciudadanía a la delantera, no solo yo, y avanzar con órganos de auditoría social donde miles de redes de sociedad civil se constituyan en auditorías autónomas voluntarias. Nadie tiene que cobrar, estos no son lanitas, suelditos para líderes de sociedad civil, que en muchos casos en México está corrompida también la sociedad civil. Entonces hay que tener en cuenta que hay mucha sociedad civil muy buena, muy buena en México, que puede llevar adelante este trabajo de voluntariado. Yo dono 40% de mi tiempo anual a tareas filantrópicas voluntarias. No tengo que cobrar por todo lo que hago.
Entonces ahí hay que tener un espíritu de ciudadanía filantrópica, que donen parte de su tiempo a auditar a los jueces que después los abusan, porque si el ciudadano no participa en la auditoría, no salimos de este infierno que está metido México. El problema es que yo le tengo un gran aprecio al presidente López Obrador, me parece una buena persona y nadie lo acusa de ningún acto de corrupción, pero el problema es que está muy mal rodeado de gente como Sánchez Cordero, Olga, ¿no? Se llama la señora, sí, la secretaria de Gobernación. Esa gente son agentes del pasado, son agentes del PRI, del PAN, del PRD, son gente que lo mantiene en el status quo, lo mantiene en el pasado. Él necesita tener a una persona a su lado que comience a revolucionar los controles, que ya tiene México instituciones, no tiene que comenzar de cero. Hay consejos de la judicatura en México que están capturados por políticos corruptos, que están capturados por el mismo Poder Judicial, que no se deja controlar. El presidente de la Corte Suprema de Justicia es el presidente del Consejo que debe controlar. Entonces hay un conflicto de interés entre el presidente de la Corte Suprema y el Consejo. Entonces eso es lo que hay que quitar. Hay que comenzar a colocar a gente de primer nivel, que lo tiene México, a que controlen, gente de sociedad civil en el Consejo de la Judicatura, que exija controles de las sentencias, de las investigaciones. Así se avanza, lo hizo Colombia. Colombia vino de una situación mucho peor que México y logró revolucionar esos tipos de controles. La ciudadanía ya sabe auditar, don Vicente. La ciudadanía, cuando nosotros la entrenamos en México, en 4 colonias de la Ciudad de México y en otros lugares de México, para ir a auditar contrataciones públicas. Ya hay gente que sabe de contabilidad en la sociedad civil, y desde las asambleas ciudadanas de Iztapalapa, de Cuauhtémoc, de diferentes colonias, hemos entrenado a la sociedad civil para realizar ese trabajo. Pero después, cuando le fuimos a Monreal a decirle, bueno, ahora déjalos trabajar y auditar, Monreal nos contestó, no, a la ciudadanía no se le puede dar tanto control. Así nos respondió, textual frente a testigos. Entonces, la cultura política mexicana es autoritaria. Tú eres una buena persona y entonces crees que los políticos, porque digan que quieren la cuarta transformación, lo van a hacer. Es muy difícil para políticos como Monreal, como Ebrard, como muchos otros del partido, bueno, por supuesto Calderón, Peña Nieto y toda su fauna, es muy difícil para ellos acostumbrarse a vivir con controles sociales cuando nunca lo han hecho, nunca han mamado de una sociedad donde hay controles. Entonces la sociedad mexicana ya los tiene, esos controles, los tiene que dejar implementar por ley. Ahora necesitamos una ley que los ponga en funcionamiento, porque si no hay ley, la sociedad no tiene atribuciones. No puede entrar un municipio a buscar contrataciones públicas irregulares si no tiene una ley que los ampara, que les da atribuciones. Entonces necesitamos esa ley. El presidente puede proponer esa ley. El presidente de la República puede enviar una ley al Congreso para que se considere, donde esté incluida esas figuras, donde se cambie la constitución del Consejo de la Judicatura. Entonces, todas estas reformas se han hecho en países con mucho menos recursos que México, Vicente. Se ha hecho en Brasil, se ha hecho en Paraguay, por Dios. Se ha hecho en lugares donde México tiene mucho, pero es la cultura política, que yo te acabo de ejemplificar con Monreal, sí, que bloquea estos controles. Y uno empuja para que este gobierno triunfe, Vicente. Y entonces no es que queremos que fracase, todo lo contrario, que triunfe. Pero sin estos controles no salimos de esto. Podés tener una excelente unidad de inteligencia financiera como la tienes ahora, con el doctor Santiago Nieto a cargo, excelente, pero después cuando él envía, él congela. La UIF puede congelar, pero después cuando eso va a pasar a los fiscales y a los jueces, se les caen todos los casos, por corrupción, por abusos de discrecionalidad. Entonces, no vamos a dar resultados si no establecemos estos controles, 4 tipos de controles que ya México tiene las instituciones y claro que tiene los recursos humanos y financieros. Esto no es un sueño guajiro, esto se puede hacer inmediatamente. Siempre en todos los casos donde hubo una transformación antimafia, y acá no me refiero a la cuarta transformación, sino una transformación social antimafia, siempre son investigados y sentenciados presidentes, como en el caso de Perú, el caso de Brasil, el caso de Lula es un caso, pero después tienes al expresidente del Senado que también está en la cárcel, que es de derecha. Cuando tú tienes a
presidentes que son encarcelados, detenidos, investigados, procesados y sentenciados. Y cuando la gente ve ese tipo de resultados, ahí hay un vuelco, una transformación social que cambia la cultura y la vuelve totalmente a favor de un programa antimafia. Ahí el presidente va a estar acompañado con pasión por millones de personas que van a donar sus tiempos para comenzar a formar parte de estas redes de auditoría social antimafia. Esto es algo que se hace en muchos países. 27 democracias tienen controles sociales antimafia a través de auditorías ciudadanas. En Italia, además, por ley, los decomisos de propiedades, como los que tú mencionabas, son por ley reasignados a infraestructura social a través de sociedad civil para atender a las víctimas de la delincuencia organizada. O sea que date cuenta que estas transformaciones requieren de peces gordos que caigan. No hay manera de que la gente se transforme y forme parte de esta revolución si no ven que los genocidas, que los grandes corruptos al más alto nivel estén encarcelados y sus bienes decomisados. No hay manera. La experiencia de todos los países te indica que eso es una condición necesaria. Y el presidente va a tener que romper algunos pactos, va a tener que avanzar políticamente sobre áreas que por ahí él no pensó que tenía que avanzar al comienzo, con la valentía que han tenido los grandes presidentes de la historia mexicana, y avanzar y comenzar a limpiar y purgar a ese país. De otra manera, la violencia va a seguir aumentando, como yo te vengo diciendo desde hace años, y está ocurriendo y va a seguir ocurriendo, y vas a seguir teniendo a la misma fauna que ensangrentó a México formando parte de todos los gobiernos, disfrazados de izquierda, disfrazados de derecha. Eso va a ocurrir siempre. Yo hoy estoy encontrando todos los días desde México intelectuales que antes defendían fanáticamente a Calderón, que hoy están ya hablando a favor de López Obrador. O sea, México es un país con élites totalmente corrompidas y simuladoras. Entonces hay que romper esa cultura de la impunidad con casos ejemplificadores. Y acá tenés que tener, como sucedió en Italia con el presidente Andreotti, como sucedió en Perú, en Brasil, en Rumania, primeros ministros, presidentes acusados de corrupción y encarcelados. De otra manera, no vamos a salir de este infierno, porque la violencia extrema que tú ves, Vicente, en México, es una violencia que se origina en la corrupción política, no en la corrupción de policías ni de jueces nada más, política. Hay que combatir esta corrupción política desde su misma raíz. Eso es una condición innegable, incuestionable, por el cual muchos de nosotros estamos dispuestos a dar la vida. Entonces, tenemos que trabajar en esto para que México pueda salir de este infierno, y para eso se necesita el liderazgo del presidente López Obrador, que yo estoy de acuerdo. Él no puede ser responsable de controlar a los jueces, pero sí puede ser responsable de enviar una ley al Congreso y de presionar esa ley para que se incorpore por primera vez en la historia de México la figura de la auditoría ciudadana autónoma a todos los poderes del Estado y a todo nivel de gobierno. Eso va a ser la cuarta transformación antimafia más importante, que va a empezar a purgar a esos jueces. Bueno, México siempre ha sido, y yo siempre lo repito en mis entrevistas con Carmen Aristegui y otros, en México es un país, es un gigante dormido, es un gigante debilitado por su propia corrupción política y social y privada. Entonces, para que ese gigante pueda llegar a su potencial y ser nuevamente un líder hemisférico para todo el hemisferio americano, vamos a tener que comenzar a purgar al Estado y purgar a la sociedad, desde el sector privado hasta la sociedad civil. Y es un proceso largo y muchas veces causa inestabilidad. Los políticos le tienen mucho miedo a la inestabilidad política. Y a eso me refiero yo a Macri, por un lado, en la derecha, y a López Obrador, en la izquierda. Ambos le tienen mucho miedo a la inestabilidad política que pueda causar una purga, como la que se llevó adelante en Colombia, en Brasil. Y en Brasil yo me refiero con Dilma Rousseff. Ella estaba a la cabeza de la purga, o sea, de la limpieza. Y después hubo una contrarreforma mafiosa que la sacó a Dilma. Siempre hay inestabilidad política, con la cual a veces llega Bolsonaro al poder. En el caso de Italia, después de la gran purga italiana, llegó Berlusconi al poder.
Pero el punto es que los países comienzan a purgarse a tropezones, ¿no? Cayéndose y levantándose y cayéndose y levantándose. Eso forma parte de la adolescencia de todas las democracias, Vicente. Y México tiene que pasar por esa adolescencia, si no vamos a vivir entre ríos de sangre y mares de corrupción. No vamos a poder salir de este infierno, lamentablemente. Entonces, los únicos países que pueden evitar el infierno mexicano son o las democracias con estas instituciones que te mencioné, o las dictaduras, los capitalismos autoritarios, como el chino, por ejemplo, que purgan de manera selectiva a sus opositores y crean orden, pero violando derechos humanos. No queremos que México marche hacia el modelo chino. Por lo tanto, el modelo de una democracia a la mexicana tiene que desarrollarse con estos controles, y ahí ese gigante va a despertar y va a recuperar ese rol de liderazgo que siempre nosotros visualizamos desde lejos. Y es por eso que es la lucha para las próximas generaciones de mexicanos y de mexicanas que están ahí esperando que este gobierno tome el toro por las astas y purgue la política y ayude a purgar al sector privado de todo ese cáncer, ¿no?, que ha causado estos mares de corrupción en México. Así que eso es un poco el resumen para la audiencia, y esperemos que podamos seguir ayudando con propuestas como hasta ahora. Nosotros no somos críticos, yo en este caso no soy un crítico anti López Obrador. Yo soy uno de los más fervientes fans de México para que López Obrador triunfe, pero no lo va a lograr si no propone estas instituciones que todas las democracias, a su manera, afrancesados o a lo brasileiro, pero México tiene que desarrollar estas instituciones de control social. Tenemos una propuesta de ley que la escribimos gratis, sin consultorías, sin lanita, la escribimos, y que fue concebida por mexicanas y mexicanos. Hay una propuesta de ley con controles sociales, con auditorías, con reasignaciones sociales de bienes decomisados a redes de sociedad civil, con un consejo de la judicatura formado por personas autónomas que no sean impuestas por políticos ni por jueces. Tenemos una muy buena auditoría superior de la Federación en México. Eso no hay que comenzar de cero, hay una muy buena auditoría. O sea que tenemos con qué comenzar, Vicente, no es que tenemos que comenzar de cero, pero se necesita la voluntad política, la valentía política y el liderazgo del presidente López Obrador. Sin eso no podemos salir. Regreso a México pronto, estoy trabajando por todos estos países, pero regreso a México pronto. La gente a veces no sabe, yo no vivo en México ni vivo de México. Hacemos mucho trabajo voluntario en México, por eso me paso varios meses al año en México, trabajo filantrópico, y a veces trabajamos con diferentes órganos que nos quieren consultar, pero cuando vemos que no quieren implementar las medidas que les recomendamos, en vez de cobrar, nos vamos. O sea, no queremos que se estén perdiendo recursos. Por lo tanto, esperemos que a partir de ahora este gobierno vaya adoptando algunas de estas medidas y vamos a ver los cambios en serio. Por ahora México tiene un presidente con muy buena voluntad, un presidente con muy buenas intenciones, pero no tiene un presidente todavía que haya empujado esas instituciones que dieron resultados en muchos países